Taller 528 para buscadores de conocimiento 7 de marzo de 2024. Sí, muchas gracias. Buenos días para ti, como siempre. Donde y cuando sea que escuches esta serie de buscadores de conocimiento del Instituto de Naves Espaciales de la Fundación QS. Les damos la bienvenida nuevamente, más o menos, al 10º aniversario de estas enseñanzas. Esta semana, más o menos, entramos en nuestro 10º año. Y espero que podamos enseñar durante otros 10 años, si la situación y el tiempo están ahí para que podamos enseñar. Pero es de agradecer poder compartir y ojalá aprendamos más. Atravesar los rayos cósmicos, comprender en los rayos cósmicos, comprender los rayos y campos cósmicos, son esencia de los sistemas de transporte, conexión, transmutación y en cierto modo replicación del universo. El hombre pronto descubrirá que lo que llamamos rayos cósmicos está en cierto modo conectado con la intención del hombre, con la emoción del hombre. Lo que reuní y lo que intentamos hacerte ver y comprender gradualmente es lo que ya deberías haber reunido y lo que llamamos emoción. Y dentro de la emoción creada por la intención. Deberías haber sabido que en un futuro muy cercano, si te damos una conexión, a través de emoción de intención, o la intención crea tal emoción, una emoción específica, puedes conectarte con el punto, con la emoción, con la sensación. Entonces, uno de los mayores problemas ha sido, ¿cómo sabes dónde estoy? ¿Cómo puedes llevarme allí y cómo puedes traerme de regreso? Y un punto interesante será, para muchos de ustedes, que algunos lo están aprendiendo a través del proceso de enseñanza y otros ya lo comprenden un poco. Pero, en algunas de las enseñanzas, he tocado esto muy levemente, pero de manera profunda, según, si le prestan atención. En el proceso de los últimos meses, utilizando los sistemas, les damos la intención. Creas la emoción y aterrizas en el destino o la intención. En cierto modo, estás sentado en casa, tienes la intención de ir al cine, creas la emoción de lo que podrías ver, de lo que podrías disfrutar, caminas, te subes al auto y llegas al cine para cumplir la intención. Y luego la emoción creada en ti. En la actualidad, transmitimos información. Y si tienes el receptor correcto, el sistema correcto para recibir la intensidad del canal específico, 9 MHz, 2 kHz o lo que sea, entonces puedes escuchar lo que se envió. La belleza de los rayos cósmicos es que no necesitas ese transmisor. Puedes crear la intención, puedes crear la emoción y con ello, de acuerdo con la forma en que se pretende y se crea la emoción, puedes conectarte con la fuente. Y aquellas almas que entienden esto. Y llegan a ese punto y la intención y la emoción de la intención son correctas, pueden ver a Cristo, pueden ir a la dimensión de lo que llamamos asiento del Creador. O pueden recibir un plátano. Esto se volvió muy interesante para muchos de ustedes hace algunos años, y luego perdieron porque era simplemente divertido. Uno de nuestros queridos buscadores de conocimiento hizo un plátano, el alcohol y las demás partes y, como lo deseaba, tuvo esa sensación. Por la mañana quiso un jugo de naranja, creó la emoción, el sentimiento y la intención de tomar un jugo de naranja y recibió el sabor de la energía. Y sabemos lo que hizo con los demás. En este proceso, llegamos a comprender que su fuente, hasta ahora, en una dimensión de cualquiera que sea la emoción del alma, era encontrar el camino hacia Cristo o hacia el Creador. Pero, si hubieras creado la intención correcta y la emoción correcta, que dijimos, la emoción proviene de la interacción del alma física y el alma del hombre. Y esa intención es creada por la dimensión de la fisicalidad que trae en el juego del alma de la fisicalidad. Puedes, en cierto modo, a través del alma del hombre llegar a cualquier parte. Espero que hayas entendido lo que dije. Y esta es la misma manera en que enseñaremos a los buscadores de conocimiento y a un hombre del espacio a mantenerse en contacto con la base, a comprender la fuente. Para ti es difícil,
porque no conoces el olor del Creador, no conoces sus características, no sabes dónde está Él, así que eso está fuera de discusión. Pero la fundación que se ha creado un sistema que alimenta a mí, puede darme la medicina de mi alma, y puede traerme el bienestar de mi pe, y emocionalmente puede equilibrarme. Entonces, si mi intención es la intención correcta, ser, disfrutar el placer de, permitirlo, darme el placer de existir, puedo conectarme a ese sistema. Lo que significa que ni siquiera necesito unos auriculares. Necesito conectarme a la dimensión de los campos del universo y recibo lo que necesito. Esto se ha vuelto muy evidente. En la última semana estamos tratando de arreglar las cosas con los palestinos. Salimos para alcanzar, pero ellos no se dan cuenta. Entonces, cambiamos nuestra técnica y táctica, que entregamos directamente. Y les dejamos venir, para satisfacer. Y esto es en cierto modo, si deseas un plátano, he hecho que un plátano de Canales llegue a ti. Pero eso no lo sabes. Como llegó, porque la fuerza del campo de emoción del hambre en un plátano, está en la fuerza que hemos creado en el espectro de cada movimiento. Y cada movimiento, cada emoción y cada dimensión del alma de cada individuo tiene su propia huella digital. Es como lo que tienes en el dedo, no hay dos que puedan igualarlo. Y podemos tener un espectro de estos como vemos en el número de estrellas en el universo, en una galaxia, en un universo. Y Dios sabe qué hay en el unicose. Ahora quizás entiendas cómo nos conectamos. Tal vez necesites la conexión para conectarte en la dimensión de comprensión. Pero tienes que entender que viene como energía. No puedo sentirlo en la dimensión física, pero en la dimensión física, mi vida ha cambiado. No necesito comer. No necesito deprimirme. No necesito hacer nada para el bienestar de mi dolor de cabeza o mi cáncer. Y si ahora uno entiende esto, verdaderamente te has convertido en el hombre del universo. Habéis comprendido verdaderamente el proceso de la creación. En las próximas semanas, como ahora estamos en lo que llamamos una ampliación del conocimiento muy rápidamente, introduciremos más y más de estas tecnologías. Y te damos la oportunidad de que pruebes, no para que nosotros lo mostremos, sino que te entregues a ti mismo, para generar confianza, para generar la certeza de que puedo hacer eso, puedo lograr eso, puedo lograrlo. Seremos parte de ello. En cierto modo, los que vengan a Sanya serán una de las criaturas más afortunadas de este planeta. He establecido un sistema que, si alcanzas la posición de claridad absoluta, sentirás las fuerzas del campo dimensional del universo. Te sentirás parte de ello y el mundo será tu ostra. En cierto modo, hemos creado un escenario de que en la isla de Sanya, en Hainan, el hombre celebrará su libertad de este planeta. Y aquellos de ustedes que entren a este espacio, y sean sinceros y claros con su conducta y su emoción, sabrán exactamente de qué hablamos. En Londres y en Manchester tenían auriculares para llegar a esas dimensiones, y algunos de ustedes dos. En Sanya, entras en un entorno. Y, si encuentras el lugar adecuado, para la fuerza del campo de tu alma, sentirás el desapego, apego. En la conferencia en Sanya, te dejaremos soltar, para encontrar, posiblemente, si eres lo suficientemente sincero contigo mismo, la fuerza de tu alma, la posición del contacto. De apertura, la posición. La posición en la que ustedes comprenden, están en contacto y algunos de ustedes podrían pasar por una transición. Te damos la condición, creamos el ambiente, que, en ese ambiente, ya no son los auriculares en tu cabeza, es el aire que respiras, y el ambiente, la atmósfera en la que caminas, es parte de esa estructura de expansión de tu alma. Lo que llamamos lo colectivo, y con ello la creación de vida. En la enseñanza de los últimos años y en la comprensión psicológica, biológica y en todo lo demás que el hombre ha escrito sobre sí mismo, se dice que la piel del hombre es el cerebro del mismo, está conectada, es parte del mismo. Y lo mismo está conectado a tu pulmón.
Pero tienes una estructura de los campos centrales, campos diferentes, lo que constituye la estructura física del cuerpo del hombre. Y luego tienes el alma del hombre, cuya interacción de estos con la dimensión de conexión de aquellos crea la piel del hombre. Si entiendes esto, entonces lo entenderás cuando te demos la estructura que está preparada para ti en Sanya, y si tocas la fuerza de campo correcta, la posición correcta, de una manera golpeando la flecha en la bola roja del tablero de dardos, crearás esa piel. Sentirán, verán la estructura física de lo que llaman un oficio, del cual su alma es creadora. En Sanya, como os digo, os traigo algo que nunca habéis visto. Pero, para verlo, traes tu alma. No se enseña en la enseñanza, no necesito estar allí. Y nunca volveremos a repetir esto. Los sistemas no serán establecidos para crear esta condición, que el hombre pueda ver a través de la emoción de su alma, con la dimensión ambiental de interacción de los campos, la creación y materialización del sistema que, en una dimensión física, creas otra piel, otra artesanía, otro cuerpo, para confirmar la existencia de tu físico. Cuerpo en dos dimensiones. En cierto modo, te conviertes en el alma de la fisicalidad porque todavía tienes el cerebro y el pensamiento, y el oficio se convierte en el centro de interacción de la emoción y la fisicalidad del alma, que está dentro del cerebro del hombre. Si entendiste esto, se lo expliqué hace unos minutos a una de mis bellas buscadoras del conocimiento, porque sabía que se lo enseñarían hoy. Y me embarqué en esto. Y lo expliqué de una manera muy directa la semana pasada. Les expliqué que cuando tienes los reactores, los 3 reactores de la base del sistema de formación estelar, y no tiene dimensión física, porque por creación o comprensión de las nuevas tecnologías, no necesitamos crear contención, pero es un plasma con un límite libre. Hay un secreto que hace muchos años que quería explicar. Y lo abro, porque entenderás exactamente, ha sido el hombre más desafortunado, no estar en Sanya. Cuando miras el ovni, como lo llamas, el sueño de los sueños del hombre de recorrer la extensión del universo. Y siempre hablábamos de la formación estelar cuando miramos, y no hemos visto otros informes, porque los que han pasado, y dije, siempre se puede identificar, se ve la base del SF, los 3 reactores, las 3 luces que están dentro, no están afuera, como le expliqué la última vez. Nunca vemos el cuarto. Solo vemos el aspecto físico de la máquina. Porque el cuarto está hecho del alma de interacción de todos los habitantes del sistema. Y lo que llamamos la dimensión de los campos de la emoción del sistema del hombre, lo llamamos cerebro, crea la fisicalidad del hombre. El cuarto reactor, que es la emoción del alma del hombre, o la criatura, o la estructura, que no tiene luz en su interior, porque es la forma en que opera en una dimensión diferente, crea la fisicalidad de la nave, la forma en que la fisicalidad de tu cuerpo es creado. De muchas maneras, hoy les he dado una idea, entendiendo por qué enseñamos sobre ciencia ficción. Y el hombre, por siglos, por décadas, por lo que sea, cada vez que reportan haber visto un ovni, ven 3, que en realidad deberían ser 4. Donde la cuarta es la dimensión de la emoción del alma, que en interacción con las 3 crea el límite físico del sistema. Lo llamas ovni. Entonces, por primera vez comprendéis que el capitán de estos sistemas es el alma colectiva de sus habitantes. Entonces, si entendiste esto y entiendes la fisiología de la interacción del plasma en el universo, deberías entender cómo los planetas, las estrellas, las galaxias y los universos se dan a través de la dimensión del carbono 14 y 840 y las otras dimensiones. La dimensión de la existencia, dimensión de la fisicalidad, dimensión de confirmación de la misma. Y si el hombre algún día entiende este conocimiento, algún día entenderá lo que el Señor que se explica como SF, pero hasta ahora nunca hemos entendido que cuando miramos estos ovnis, ¿dónde está el cuarto? Si los otros 3 se pueden ver cuando están dentro, ¿por qué no podemos ver el cuarto? ¿Por qué no podemos ver el alma del hombre? Pero vemos la fisicalidad del hombre. Entonces comprenderás el secreto de la creación. Cuando comprendas cómo el Creador le ha dado al hombre la dimensión física,
siendo creado por la interacción del alma del Creador misma. Donde la otra dimensión de los campos crea la dimensión de la existencia, en interacción de los campos con la alma del Creador. Y entonces comprendes cada rayo, cada condición en ese ovni que contiene cada esencia de sus pasajeros. Entonces tú. Entiendo que hay una gran diferencia entre las artesanías que el hombre fabrica con acero y hierro, y tiene una limitación de peso. Los ovnis, la dimensión física del transporte en el universo no tiene materia, y no tiene dimensión, sino que se crea a partir de la intención. Entonces, ahora entiendes cómo trabajas, cómo vives y cómo la dimensión de la fisicalidad del hombre es creada por la interacción del campo del alma del hombre, y la dimensión de interacción de los campos de los estados de la materia del medio ambiente. Entonces, si uno entiende esto, uno puede ser pasajero tanto de la dimensión de la fisicalidad, como de la dimensión de la energía, la transmutación y el alma, en conexión con la dimensión de transmutación del alma del Creador. Quizás ahora lo entiendas. Cuando, durante décadas he estado explicando, puedo decirte qué imagen es falsa y cuál es verdadera, son los ovnis. Los que son falsos no tienen alma. Y, si tienen alma, puedes sentirla, estás entrenado para ello, sabes que es real. La realidad de la existencia, la forma en que el alma del hombre interactúa con los campos de energía de lo que llamamos dimensión física, con la interacción con el alma del medio ambiente, en el ámbito del medio ambiente, conduce a la creación de la fisicalidad del hombre. Sin ninguna materia, Dios no tiene una fábrica que construya pieles y huesos y los junte y cose. Es la interacción de los campos lo que crea la piel del hombre, que a su vez está hecho de campos. Y entonces entiendes por qué tienes carbono 60, como te expliqué antes. ¿Por qué tiene interacción de los campos en la dimensión de 840 y por qué tiene la conexión y la dimensión en carbono 12 y carbono 14? Entonces, si entiendes esto, si te acercas a comprender la interacción del alma del Creador, al que llamas hidrógeno, en interacción y conexión con los carbonos del hombre, lo que llamas enlace Che, crea la dimensión de la vida en cualquier rincón del mundo. El universo, Señor entonces, el hombre debe comprender que la dimensión de la fisicalidad del hombre está conectada a los campos de interacción del estado de la materia de su propio aminoácido. Entonces, si entiendes esto, si te vuelves sabio en este conocimiento, podrás manifestarte en cualquier dimensión del universo. Y, en recolección de tu propia alma para crear la base 3 y la libertad del alma del hombre, puedes crear ovnis en la dimensión de campo del hombre. No necesitáis profetas ni dioses ni mensajeros mentirosos y tramposos, como fue creado por el hombre. El conocimiento no necesita profeta. El conocimiento solo necesita comprensión y ser capaz de mirar el conocimiento de una manera verdadera tal como es, no como uno quiere que sea. Ahora entiendes dónde se unen los trozos de ladrillos para construir ese castillo. Y la forma en que se reúne el conocimiento te trae ese cambio. En Sanya, traeremos un curso, traeremos cambios de juego. Y, como dije, aquellos de ustedes que fueron afortunados, conocerán a algunos de ustedes, su Creador, por sí mismos. Simplemente creamos la dimensión de campos de transferencia, transmutación de conexión, dependiendo de la fuerza de su alma. Y algunos de ustedes, que no tienen entendimiento, pero fueron a ser parte del espectáculo, a mí no me pasó nada, ¿por qué no siento nada? Porque tu propia alma entiende. No estás listo en la dimensión física para llegar a ese punto. Nadie a quien culpar, excepto tu propio prejuicio, tu comprensión y lo que yo llamo malentendido. O codicia de llegar, donde ya posees. En cierto modo, el hambre te vuelve ciego y en realidad la comida está en tu propia mano. ¿Y de qué tienes hambre? Mira hacia adentro, comprende el proceso de tu propia creación, como seguimos hablando del alma de la fisicalidad y la creación de lo físico, de tu piel y luego todavía no entiendes.
Te llamaste este chakra, ese chakra, chakra vertical, crea la figura del hombre, chakra triangular, crea la figura del ovni y el resto. Y ahora entiendes, nuevamente te cuento el mayor misterio, porque no ves un cuarto reactor en ninguno de los ovnis. Y si ves el cuarto, ¿cuál es el motivo? ¿Ha comprendido una generación, una raza, como el hombre intentó hacer una máquina, un alma falsa? ¿O no ves ningún alma, pero entiendes la emoción de los campos y sabes con qué estás lidiando? Y si eres lo suficientemente sincero, puedes crear las 3 estrellas de la misma manera que creaste tus dedos, de la manera en que creaste tu riñón, de la forma en que creaste tu dimensión física. Liberarás el alma del hombre en la dimensión de interacción del entorno para crear. ¿Y cambiar la fisicalidad del hombre tal como fue creada en la piel a través de la emoción de los campos? De ovni. Entonces lo entiendes. Vuelvo a la docencia hace años, y me lo expliqué muchas veces. Cuando te vas, entregas tu alma a un capitán de confianza. Ese capitán es alma colectiva de los pasajeros del sistema, que es justo y correcto e igual para todos sus pasajeros. Y la interacción de los campos de su existencia conduce a la vida total y a la creación de la fisicalidad. Como vemos en el cuerpo del hombre, en el campo colectivo de la misma raza, hacemos el riñón. Y de la misma raza hacemos el pulmón. Y de la misma raza hacemos intestino. Al recopilar su interacción a través de los campos de su propia dimensión de existencia, damos, o creamos, o provocamos la creación del alma de la fisicalidad, que en la interacción de los campos colectivos de la creación del totalidad juntos, creamos la dimensión de la piel del hombre. Y lo cambiamos porque todo hombre lo ha hecho, lo hará, mientras viva, cambia. La piel. Porque es necesaria una nueva dimensión de los campos. Es como cuando limpias la ventana porque ya no puedes ver a través de ella. Es necesario dejar la ventana clara para que las energías del universo entren al cuerpo, interactúen, se confirmen, se conecten. El hombre pensó, voy al sauna, hago vapor, tomo esta cosa, la lavo, se me cae la piel y me siento bien. Ahora entiendes lo que haces, incluso con el cambio de piel. Se empaña. Se daña. Obtiene, no absorbe suficientes campos del universo como lo hace. Entonces cambia. Entonces tal vez entiendas por qué las personas hacen el mismo trabajo y tienen el mismo comportamiento. Como su piel absorbe solo la intensidad del campo de trabajo, al estar deslustrada, queda recubierta por los campos de trabajo. Ahora lo entiendes. Ahora comprendes incluso por qué la evolución entra en funcionamiento según el entorno. De muchas maneras, conócete, comprende el proceso de creación de ti mismo y podrás desentrañar el misterio de la creación. No importa en qué parte del universo. Será uno de los mayores placeres ver cómo muchos de ustedes, como buscadores de conocimiento, en Sanya, alcanzan el punto de madurez para comprender su propia alma. Y luego es tu decisión. Cómo te transfieres, cómo te transmutas o cómo te pones de pie, no me pasó nada. Hay algo mal con el trabajo de la fundación que sé. Porque tu alma no es pura para llegar a ese punto. No he entendido el proceso de creación. ¿Por qué soy el único? Porque lo bloqueas, porque estás demasiado apegado a la dimensión física. Muéstrame algo físico, donde no lo necesito, necesito la emoción, para permitir que mi alma interactúe con el alma de la fisicalidad. Abrimos esta puerta en una dimensión en Londres. Ahora, creamos el entorno. Por primera vez, creamos un entorno para que ustedes, como buscadores de conocimiento, puedan entrar. Y esa será la última vez que hagamos esto. Porque hay una razón. Y pronto entenderás esto. Aquellos de ustedes que ya lo hayan completado más o menos, estarán en Sanya en una semana, dentro de 10 días, experimentarán el ciclo más asombroso de vida y creación. Mientras estás al lado de otra alma, mientras estás entre las demás.
Esto no es psicodélico ni nada por el estilo. Esta es la esencia de la creación, donde creamos una dimensión de conexión con tu propia existencia en el universo. Algunos de ustedes entenderán cuán privilegiada ha sido su alma de estar presente en Sanilla. El regalo que te ha dado para llevarte a esa posición. Y aquellos de ustedes que vienen con el corazón contaminado, descubrirán que van con el corazón muy apesadumbrado. Porque llevas la emoción de lo físico y no hemos establecido el sistema para eso. Será interesante ver cómo ustedes, como buscadores de conocimiento, construyen juntos los bloques del conocimiento. Y espero no tener que enseñar en Sanya. La emoción, la extensión del campo, el deseo del hombre en la dimensión del alma, crearán la eventualidad de la presencia y confirmación, del conocimiento, de la existencia, del funcionamiento del alma. Y si uno de ustedes tiene la suficiente suerte y se acerca lo suficiente, durante unos segundos o unos minutos, gana el premio gordo, en la fuerza del campo de la emoción del alma, se creará ese ovni en ese edificio. Me enamoré de Sanya y Ainam por el amor de un hombre, su pureza y su comprensión. Y le tengo uno de los mayores respetos. Es un hombre de Sanya. Y en cierto modo, todo lo que toca, lo alcanza. Y espero que mientras él esté presente en la conferencia, la forma en que avanzó, comprendió, su alma conduzca a la creación de... ¿Por qué el hombre tiene? Escrito, resucitado, aquí. Pero eso hay que verlo. Cuántas almas contaminadas haya entre nosotros, la totalidad de la creación del alma unificada no irá tomando forma. Muchos de ustedes desearán poder estar allí. Muchos de ustedes, si crean la intención de la dimensión, estarán allí para sentirla. Traten de entender lo que hoy llamo el 10º aniversario de las enseñanzas, que les di uno de los regalos más grandes, para comprender cómo se creó su fisicalidad y cómo pueden viajar instantáneamente en la dimensión de los campos o condición material del ovnis. Y luego espero que lo logres, porque si logras hacerlo, en poco tiempo lograrás encontrarte con tu creador en la dimensión del alma, los campos y la energía. Y espero que aquellos de ustedes que vienen a Sanya, entiendan esto, y estoy esperando a ver si... ¿Qué dice? No me pasó nada, ¿por qué soy el único? Descubre dentro de tu alma lo que te has bloqueado a ti mismo y a nadie más. Y algunos de ustedes lo lograrán. ¿Cuánto? ¿Cómo algunos de ustedes llegarán a ese punto de confirmación y manifestación? Como le dije a nuestro amigo en Sanya, cuando esté listo, vendré. Porque sé que es el momento. Y ya vamos. Y su alma está ahí, y veamos qué magia creará el hombre para sí mismo. Vamos a descansar y volvemos, y si hay alguna duda, intentamos iluminarnos unos a otros con el conocimiento de la creación. Rick, si quieres, llévanos a descansar y volvemos. Descanso 528 KSW 7 de marzo de 2024. Kaoi. No mucho. Todos estamos en la misma situación que antes. Nos estamos preparando para mudarnos a Sanya. Organizaremos un seminario y una conferencia de 4 días en Sanya, y luego pasaremos a la siguiente presentación, lo que llamamos, en la hermosa ciudad de Isfahan a finales de este año. Nuestra intención es traer una de las presentaciones de espacio, o lo que yo llamo, de campo más grandes que se puedan ver en Sanya. Muy pocos de vosotros tenéis la suerte de estar allí. Como decían los chinos, no necesitamos venir, porque escuchamos y aprendemos todo en la enseñanza. Está perfectamente bien, significa que tu alma no está lista y no estará lista para llegar a ese punto. El resto es todo, lo que es, porque los que estéis ahí, los que lo sintáis, lo entenderéis. Como dije, aquellos de ustedes que están allí, dicen, yo estaba allí cuando sucedió. Lo que llamamos, hay muchas preguntas sobre el material que presentamos la semana pasada. Mucha gente hizo preguntas y algunos de ustedes que compraron, material de plasma de rayos cósmicos CRPM, material que intentamos entregar, y la producción allá comencé esta mañana, o ayer por la mañana si no estoy en lo cierto.
Y en muchos sentidos, este material que publicamos, como dije, es lo que yo llamo el material de intercambio de moneda o de intercambio de vida en el universo. Los que lo consigáis, jugáis con él, porque tiene campos y todo lo demás. Y algunos de ustedes entenderán su poder si lo usan, lo colocan en la forma correcta. No es mi intención enseñarte qué hacer con él, como lo has hecho en el pasado, Dios sabe, 10 años. Lo probarás. Se te ocurrirán cosas nuevas con él. Se te ocurren nuevas teorías con ello. Y, en cierto modo, reunirás el conocimiento. ¿Y cómo puedes utilizar el conocimiento para lo que yo llamo elevación de tu propia existencia? Este material cambiará la dimensión de la existencia del hombre en este planeta. Y entenderás cómo y por qué, poco a poco te lo explicaremos. Por favor, no lo pongas en los reactores y... Por favor, no juegues con él. Significa que no has comprendido su valor, tiene ciertas formas de ser adorada y la forma en que crea la belleza. Eso no necesita lo que el hombre quiere impulsar con la dimensión física. Comprenderán que esto se crea a partir de los campos de lo que llamamos universo, de los rayos cósmicos, en su evolución al estado de materia, está en sus manos. La forma en que colocaste los GANs en el frasco y viste que su color, su altura y sus dimensiones cambian con el tiempo. Aquellos de ustedes que logren obtener estos materiales y conectarse a los campos universal, verán lo mismo que vieron en el líquido. El material, los campos que los rodean, la fuerza de ellos cambiarán cada hora, según cómo te sientas, quien está tocando tu emoción y cómo tocas la emoción del entorno. Y luego será un momento fascinante, como con esto, se convierte en el termómetro de la condición de salud mental y salud física y felicidad de la emoción del hombre. Lo sentirás, lo entenderás y entenderás por qué enseñamos sobre ese alma de la máquina voladora. Si entiendes y comprendes lo que hay en él. Pantalla. ¿Cualquier pregunta? R. Creo que comenzaré con un correo en cuestión de 20. 20 es una de nuestros buscadores de conocimiento mayores, creo que tiene alrededor de 80 y tantos años. Cano, ella tiene la edad tuya y la mía, simplemente lo encubrimos, R, para los veteranos, está bien. Kao, nos estamos convirtiendo en los jóvenes del futuro. Cuando un hombre vive miles de años, simplemente nos convertimos en niños pequeños. Continuar. Bueno, ella es una buscadora de conocimientos, está estudiando arqueología y geología y ha realizado algunos viajes a Siberia y lugares similares, y está interesada en lo que llaman pruebas cosmogénicas, que es cuando los rayos cósmicos interactúan con ciertas sustancias. Específicamente, creo que menciona, ¿es berilio? Berilio, sí. Cuando los rayos cósmicos golpean una roca, como la que contiene berilio, el berilio se descompone y pueden medir ese berilio para saber cuántos años tiene esa zona. Entonces ella tiene una pregunta. ¿Por qué el berilio no se desintegra todo el tiempo, sino solo cuando se expone a los rayos cósmicos? Puedes acudir a tu querido amigo, Google, y mencionarle este material misterioso, y entonces lo entenderemos. R. El berilio es un elemento químico, tiene el símbolo Bi, número atómico 4. Es un metal alcalinotérreo de color gris acero, fuerte, liviano y quebradizo. Déjame ver, ¿qué tenemos aquí con respecto a su radiactividad? Vamos a ver. Dice, es interesante, es berilio, debido a su baja densidad y masa atómica, el berilio es relativamente transparente a los rayos X y otras formas de radiación ionizante. Por lo tanto, es el material de ventana más común para equipos de rayos X y componentes de detectores de partículas. Ha estado saliendo con beryllium desde que era niño, señor que sé. Kao, conozco este material al revés, tiene mucha belleza. ¿Puedes darnos la masa atómica y el peso atómico? ¿Lo ves? R, bueno, tenemos que el peso atómico es 9 y el número atómico es 4. K entonces, tiene un neutrón extra,
tiene un neutrón extra. El berilio natural es un berilio 9 isotópicamente puro, que tiene un spin nuclear de 3/2. Veo que es una gran dispersión, o es un moderador de neutrones, etc. ¿Puedes ver este material en el cuerpo del hombre? Wikipedia. ¿Encuentra berilio en el cuerpo del hombre? Es un componente de varias aleaciones dentales. Efectos biológicos: aproximadamente 35 microgramos de berilio se encuentran en el cuerpo humano promedio, una cantidad que no se considera dañina. El berilio es químicamente similar al magnesio y, por lo tanto, puede desplazarlo de las enzimas, lo que provoca su mal funcionamiento. Debido a que el berilio es un ion pequeño y altamente cargado, puede ingresar fácilmente a muchos tejidos y células, donde se dirige específicamente a los núcleos celulares, inhibiendo muchas enzimas, incluidas las utilizadas para sintetizar el ADN. Su toxicidad es exagerada por el hecho de que el cuerpo no tiene medios para controlar los niveles de berilio, y una vez dentro del cuerpo, el berilio no se puede eliminar y se habla de cómo obtenerlo mediante inhalación u otra exposición, vez. Los puntos buenos del berilio en el cuerpo. Una de las razones por las que este material reacciona de esta manera y es algo que nosotros. La tecnología de armas nucleares utiliza esta propiedad. Dice específicamente de esa manera que se está estudiando el uso del óxido de berilio para aumentar la conductividad térmica de las pastillas de combustible nuclear de dióxido de uranio. Así, lo usamos mucho. Por eso quería que lo leyeras. Debido a esta propiedad, se usa mucho, pero nosotros lo usamos de otra manera para la absorción. Porque una vez que absorbes un neutrón volador, reduces su energía, absorbes esa energía y creas calor con él. Y en los rayos cósmicos, o campos cósmicos, o lo que llamamos, universales, tenemos esta propiedad con este material de que transfiere campos, pero, también, retiene campos. Y en la combinación de carbono 14 y carbono, lo que llamamos combinación carbono 60, se crea un inhibidor. Crea una condición para aferrarse, pero luego, debido a su estructura, se sacude, literalmente vibra y, como un cuarzo, libera su energía. Y si la energía no se mantiene, de alguna manera, en su posición, pasa a la dimensión de la desintegración o separación de la conexión estructural molecular. Es una de las mayores pesadillas de los físicos nucleares, este material y su uso en el revestimiento y su uso en lo que llamamos varillas de absorción y creación de calor es muy fundamental. Es uno de los protagonistas de este proceso, la generación de calor en las centrales nucleares. Pero al mismo tiempo, si lo hacemos, no es un sí, en la interacción de los materiales nucleares, creamos ciertos tipos de rayos cósmicos. Y creamos ciertos campos cósmicos. Es un proceso natural. Y un día, cuando el hombre comprenda, dará el siguiente paso. Hablamos de lo que llamamos la estructura de este material. Si lo miras, son dos helio con el neutrón flotante. Si logras abrir ese neutrón flotante, romperás el sistema. Y en cierto modo, al liberar energía en este neutrón, se crea esa burbuja de calentamiento de los campos que crea lo que llamamos dimensión de fisión y división. Y carbono 14, los rayos cósmicos en cierto espectro bajan a 9 en la intensidad del campo magnético. En carbono 12, siempre consideramos hasta un 30% de variación en la energía del isótopo. Y carbono 14 tiene una variación del 40% al 45%. E incluso si trabaja con un 25%, o alrededor de un 30% de absorción y liberación de campos de energía, descubrirá que la conversión de campos permitirá la descomposición de este material. En cierto modo, se divide en un elemento muy desigual o crea un elemento más pesado, dependiendo del entorno de campo en el que se encuentre. Este material juega un papel muy bueno en la industria nuclear. Y es uno de esos materiales que te enseñan, tienes que entenderlo, ¿por qué? Especialmente si calientas, trabajas con las barras de control, transfieres calor y controlas un reactor.
Cuando liberas los reactores a alta velocidad. En el fondo del reactor para que sobresalga de todas las energías y lo que llamamos neutrones y el resto. Parte de esto viene a través de esto, pero los rayos cósmicos en el espectro de carbono 14 a carbono 12, con una dimensión de diversidad de alrededor del 30%, que es el estado de la materia que necesita para mantenerse a sí mismo. Se trata del factor D, en el espectro de este material, que a su vez tiene un 30% de arriba y abajo. Lo que significa que si obtienes 2.7, con el 9 obtienes alrededor de 12. Y si bajas en 25, 30% con 14, verás que en algún momento estos dos campos interactúan y se equilibran, y permiten que transferencia o no una decadencia, sino una división de los campos de este material. Cuando trabajas con rayos cósmicos, miras la intensidad del campo, no como un rayo, sino la transferencia de energía. Y entonces entiendes por qué es así. En la industria nuclear dedicamos parte de lo que llamamos nuestros estudios a este material. Por su uso en determinadas partes de la industria de materiales nucleares. Y en las radiografías hace lo mismo. Una de las razones por las que se comporta, permitiendo que los rayos X lo atraviesen, es porque hay un solo bit libre adicional en él, que le abre una ventana. Pero, de nuevo, por su estructura, crea una vibración o una ventana, un espacio espacial, que obtienes en esto, especialmente en rayos X, absorbes parte de la energía de orden superior de él, cuando un rayo incide en el material sólido, por este material. La forma en que lo usamos en la industria nuclear para la absorción del calor y lo que llamamos radiación, toda la parte de la creación de rayos X antes de que salgan del tubo, es absorbida por este material. No es solo su transparencia, crea lo que llamamos filtrado de ciertos campos de rayos X, que simplemente se encuentra dentro de la banda de la estructura del cuerpo del hombre, los tejidos no se dañan. Es interesante lo que señalan aquí. Creo que es una respuesta parcial a la pregunta de Bente sobre el berilio radioactivo cosmogénico 10 que se produce en la atmósfera de la Tierra por la espalación del oxígeno por parte de los rayos cósmicos. Entonces, el oxígeno, cuando es golpeado por los rayos cósmicos, produce este 10 berilio. Y el hecho de que 10 berilio se acumule en la superficie del suelo, donde tiene una vida media relativamente larga de 1,36 millones de años, le permite permanecer allí durante mucho tiempo antes de descomponerse en boro. Entonces, así es como miden la erosión del suelo y las diferentes capas de suelo, y ese tipo de cosas, aparentemente, tiene mucha utilidad. Si te alejas del estado de la materia, hablando del neutrón, el electrón y el protón de estos elementos, y los llevas a la dimensión de los campos, obtendrás. Descubre que el comportamiento es totalmente diferente. Y, a veces, debido a la energía que transportan, suelen pasar 2, 3 veces en energía, en estado de materia en comparación con lo que son. Entonces, lo que significa, como usted dice, obtiene carbono, si un rayo cósmico incide sobre oxígeno. En cierto modo, si le da suficiente energía para absorberlo y este material lo absorbe, puede comportarse como oxígeno. Y luego, como se comporta como oxígeno, está en el mismo entorno. Por eso no se descompone en el océano ni en la superficie del agua. Porque es un espectro de energía diferente al de, como lo llaman, oxígeno. Porque el oxígeno en sí está, nuevamente, en un espectro, y se reduce a lo que llamamos fuerza carbono 14 en la atmósfera superior. Lo cual nuevamente, ese espectro se comporta como este material, uno de estos isótopos. Cuando juegas con la energía de los elementos, comprendes que están hechos de plasma. El juego es muy diferente a cuando se habla del mismo elemento en el estado de condición de la materia. Este material literalmente puede comportarse en ciertas condiciones como el carbono 14. Y en los isótopos de oxígeno vemos el comportamiento del carbono 14. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, Bente tiene aquí una segunda parte de sus preguntas. Y quiere saber más sobre los rayos cósmicos. Entonces ella ha estado buscando rayos cósmicos. Y dicen que los rayos cósmicos se componen en su mayoría de nucleones de alta energía, como protones, neutrones y núcleos atómicos. Y que los rayos cósmicos son esencialmente materia normal que ha sido acelerada casi a la velocidad de la luz por las ondas de choque producidas por la supernova. ¡Qué basura! Entonces ella pregunta, ¿por qué los rayos cósmicos son rayos de alta energía? ¿Y cómo se producen realmente? Es como expliqué, lo llamamos rayo cósmico o campos cósmicos. Y como lo llamas, si es un fotón o es energía, como un campo, como un rayo. No es su producción, está en su recorrido, está en el estado de plasma. En interacción con la inercia, se convierte en su estado de materia. Y si tiene la condición de inercia, puede convertirse de lo contrario, pasa. Juega un buen juego y encaja en la estructura de transporte. Si lees la patente, entenderás que hablo del helio, ionización del helio, mediante centelleo. Luego, si abordan esto con comprensión, tendrán un plasma libre, lo que yo llamo libre adicional, con lo que se encuentra en el sistema, descubrirán que tienen el comportamiento de un nitrógeno en el aminoácido. Y esto da mucha variación en el juego que puede jugar este material. Es algo sobre un material base en la industria nuclear, y como cuestión de estado. Pero si consideramos que un reactor nuclear es el plasma. Condición, porque hay muchos campos. La materia en los reactores nucleares se comporta como si estuviera en su propio entorno, según su propia gravedad y su propia intensidad de campo. Entonces ves que este material se comporta como plasma en un entorno de campo, y no como materia. Y luego explica todos estos comportamientos, por qué y cómo lo vemos. De ahí que en el espacio, como campo, se comporte como ustedes lo llaman, un fotón o una partícula. Depende de cómo y de la forma del campo central de fuerzas. ¿Alguna otra pregunta? Este es un material muy intrigante. Siempre ha sido. Si lo analizas y lo observas en la construcción del cuerpo físico del hombre, juega un papel muy importante en la transparencia a nivel de la piel. Y juega un papel enorme esa transparencia de la cantidad de campos que absorbes del entorno. Debe poder moverse con tanta facilidad por el cuerpo, siendo una partícula tan pequeña. Es básicamente como una partícula de helio, que podría atravesar las cosas. Es un material muy errático. Debido a este neutrón adicional, patea mucho y crea un espacio espacial donde la energía puede ser absorbida en su interior. Se comporta muy parecido a un nanomaterial. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos un par de preguntas sobre las actualizaciones de Gaza y del experimento para producir alimentos para los palestinos en Gaza. ¿Habrá una identificación de sumo o un número de teléfono para algún tipo de liberación de número? Casi ha sido. Está hecho, se ha lanzado en Gaza, en masa. Muchas salas de chat a las que está conectada la gente de Gaza ya se han visto inundadas con él. Allí, comenzamos a ver la aceptación en los próximos días. Hay que entender, la falta de energía, la falta de comunicación telefónica y el uso del Zoom. Y al mismo tiempo, hemos estado mejorando muy rápidamente para poder alcanzarlos y recibir muchas cosas. El sistema por nuestra parte está listo desde el lunes a las 10 en punto, pero tuvimos que actualizarlo, tuvimos que agregarle cosas para alcanzarlo, pero las líneas están abiertas y hemos hecho introducciones con una gran cantidad de, que llamas, grupos en Gaza. Un gran número de grupos en Gaza lo han hecho, según tengo entendido. Nuestro amigo Jalal ha estado apoyando y ha estado traduciendo todo al árabe y, estamos pasando por el proceso, necesitamos agregar un poco más de nuestra parte. Es la constante incorporación de tecnologías lo que les facilita las cosas.
Todos los detalles están en los dominios correctos, en los chats correctos en Gaza. Mantenemos esto muy apretado, porque aparentemente a los israelíes no les gustó lo que hicimos. Les explico por qué, lo que pasó más tarde el lunes. Y están haciendo todo lo posible para bloquear en todas las formas. Querían crear una nación, ya sabes, en la antigüedad solían rodear un castillo hasta que la gente se moría de hambre y se sometía. Y esa técnica la utilizan, como ustedes la llaman, los israelíes. Pero nosotros, estamos tratando de hemos encontrado una manera de llegar de una manera mucho más fácil, evitando a los israelíes. En el momento en que hablamos de eso, salen a buscarlo, así que ¿les dejaremos como dicen? ¿Lo que ellos? Pero lo desarrollamos y todavía lo estamos desarrollando. No. Esperábamos parte de esto, pero no en esta medida, y al mismo tiempo, los palestinos tienen problemas para acceder a cargas, a baterías, y ellos. Todas lo que ustedes llaman, líneas telefónicas. Desde Palestina, pasa por el número 972 de Israel, por lo que controlan todo. Y estamos tratando de evitarlo. Te lo explicaremos. Es algo bueno para nosotros, estamos aprendiendo mucho en esta parte sobre cómo superar los problemas en el futuro. Pero los sistemas se encendieron inicialmente alrededor de las 10:30 el lunes. Y todavía vamos. Vemos cómo va y cómo toma forma lo que llamamos el proceso en Gaza y cómo podemos evitar a los israelíes para impedir que los palestinos se reúnan. Pero un gran número de chats en Palestina ya han recibido todos los detalles y han sido traducidos por Halal para nosotros. Es una coincidencia un poco curiosa que el cable submarino, las conexiones de cable aparentemente se hayan cortado para Medio Oriente. Creo que por los hutíes. Bueno, los hutíes afirman que no lo hicieron, están estrictamente a favor de las líneas. Lo más probable es que lo hayan hecho los estadounidenses, culpando a los hutíes de ello. Eso es lo habitual. Sí, algo así. Y es gracioso porque los buscadores de conocimiento están haciendo un experimento con un cable Ethernet y un recubrimiento nano, y luego cortan el cable, para ver si pueden continuar con las comunicaciones a pesar de que el cable Ethernet está cortado. Y al día siguiente de que estaban hablando de eso, se cortan los cables en el océano. Mañana a la 1 me invitan a esto, ¿cómo se llama? Espectáculo. Sí, claro. Estaré allí cuando suceda, seré uno de los que vean. Como expliqué, desarrollamos esta tecnología de una manera diferente hace mucho tiempo y la utilizamos para nuestros sistemas y especialmente para la defensa militar. Pero veamos, estoy esperando a ver, quieren ver si pueden conectarse con nuestros amigos en África, cortándolo. Será muy interesante verlo. Ya sé la respuesta, pero veamos qué surge. Y como dijo uno de ellos, intentaremos conectarnos mediante el alma hasta que descubramos cómo hacerlo con los cables. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, señor Kese. Quiero preguntar cómo afecta la piel humana al sistema nervioso. ¿Es el sistema nervioso responsable de los espacios espaciales del cuerpo? ¿Y cuál es la diferencia entre el sistema nervioso y el sistema neuronal? No soy médico, ¿verdad? Si tú, estoy intentando volver a lo que explicamos antes. Dijeron que la piel del hombre es parte del cerebro del hombre, está conectada. Y luego, si nos fijamos en la estructura física del interior, el sistema nervioso y el sistema neuronal están conectados al mismo cerebro. Por lo tanto, están directamente conectados en la estructura, pero debido al entorno diferente se comportan de manera diferente. Y si nos fijamos en el sistema neuronal y aceptamos el sistema neuronal, es decir, no vemos ningún corte entre el cerebro y los nervios. Es todo uno. Extensión de uno, es como sacar espaguetis de la olla de espaguetis.
Pero al mismo tiempo cuando miras, los espaguetis están en la olla, que es la piel del hombre, que está hecha de los propios espaguetis. El sistema neuronal y la piel del cuerpo tienen un efecto muy, muy directo entre sí. Porque están hechos de la misma cosa, y lo que tú. Sí. Tal vez no deberíamos abrir esto, tal vez deberíamos abrir este capítulo, porque abrí este capítulo de una manera muy dura con él y Yakostova, y ella no me gusta. MMM. La piel del hombre es material nano. Y está conectado, es parte del sistema neuronal. Cuando, por ejemplo, como en la acupuntura, se introduce una aguja, se produce un cortocircuito, se realiza un corte para conectar, como ustedes lo llaman, la piel al cable, en cierto modo, digámoslo de esta manera. Si haces un cable eléctrico, y en lugar de ponerle una capa de plástico para taparlo, ponle otro del mismo cobre, sobre ese cable de cobre. ¿Entiendes exactamente lo que significa, lo que hace? Entonces, el sistema neuronal y todo lo que tiene que ver con los nervios es parte de la piel del hombre y está más o menos conectado a la oficina central, que es el cerebro, y de alguna manera regresan. Y si se corta entre los dos, se crea un caos para el sistema. Y esto lleva a los problemas neurológicos que vemos en el mundo de la vida del hombre. Y muchos de ustedes han sufrido problemas neurológicos, pero los médicos les recetan todo tipo de sustancias químicas. Ponen a algunas personas en cada dolor. Si encuentra, digamos, por ejemplo, un dolor neuronal en el brazo o en la mano. Si solo, no frotándolo. Si cambias la forma de tu piel, verás que el dolor cambia. Debido a que la interacción de la brecha de distancia de los dos que liberan energía en el tejido muscular cambiará, lo que llamamos campo magnético en movimiento como energía, o la energía es el dolor. Y luego esto crea muchas condiciones, porque la información se transfiere al cerebro, la combinación de retroalimentación de lo mismo al nervio y a la piel al mismo tiempo, lo que lleva a muchas complicaciones neuronales. Y como dije, antes tuvimos esta discusión cuando comenzaron a usar agujas nanorecubiertas en las que provocamos el cortocircuito de un material nano a otro y luego el caos con el sistema nervioso, que está conectado nuevamente a en sí, es lo mismo. Y hay que observar y comprender. Y en cómo te posicionas cuando tratas con los materiales GANS y la piel y los nervios. Todos están hechos, conectados todos juntos. Es parte de la misma cosa, pero con diferentes ramas. Por fuera es tu piel, por dentro es nervio. Pero es lo mismo, olla de espaguetis, como yo la llamo. ¿Alguna otra pregunta? P. ¿Hay alguna manera de descubrir la pureza del alma por uno mismo? Gracias. Casi no. Tiene muchos errores de juicio y mucha observación, y audio del corte del señor que sé. K. Tengo una llamada entrante, desconectada. Hay maneras en que puedes hacerlo. Hay formas en las que puedes traerlo y probarlo con tus intenciones. Y hay maneras en las que puedes probarlo con la reacción de los demás y la reacción de tu propia fisicalidad, dimensión de tu alma. Hay muchas maneras en que puedes probar la claridad, qué tan bueno y qué tan cerca estás de tu alma. ¿Cómo lo sabes y cuál es su posición? En inglés decimos, mira dentro y lo encontrarás. Y si puedes. Hay una manera que se hace, es una manera muy poco ortodoxa, pero surge de mirar hacia adentro. Y entonces podrás ver. Si puedes ver tu alma con el ojo de la fisicalidad, la energía, no ella misma como física, y ves qué luz ves de ti mismo, entonces entiendes cómo es tu alma. ¿Lo ves rojo? ¿Lo ves blanquecino? ¿Lo ves rojizo? Y luego comprendiendo la emoción del hombre con respecto a la luz, entonces podrán comprender dónde se encuentran en la evaluación de su propia alma. Eso es lo que dicen, mira hacia adentro. Si entiendes la terminología. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Halal, no estoy seguro de si quiere levantar la mano ahora.
Él dice, Dios no quiere en el chat. Entonces, no, creo que está intentando decirnos que Dios quiere mañana a la 1. Estoy seguro que es parte de esa pandilla, es como la llamamos, es una sociedad secreta, ¿no? Ellos hacen todas estas pruebas. Vamos a ver qué viene, si puede entrar. ¿Hemos terminado? ¿O lo llamamos el día? P. Buenas noches, señor que sé, al unir nano cabra y nano zinc obtenemos carbono 14. ¿Qué? Decimos algo muy bueno en inglés, Rimón. En realidad, no. ¿Alguna otra pregunta? P. Muchas gracias por su presencia entre nosotros. Mi pregunta es, a veces amamos mucho a una persona, a un alma, pero esa persona no nos corresponde con la misma intensidad o no nos corresponde en absoluto. Esto provoca sufrimiento en la persona que tiene amor, pudiendo oprimir al ser amado. ¿Es esto porque la energía del alma de la persona que amas no está al mismo nivel que la energía del ser amado? Sabemos que cada persona es libre de amar a quien quiera, pero quisiera saber si es posible, a través de nuestra intención, generar la semilla del amor para nosotros en el alma de la persona que amamos. ¿Puede el plasma de las copas de la vida, en interacción con nuestras intenciones, ayudar en este proceso? Quiero hacerte una pregunta muy desagradable. ¿De quién estás enamorado o de quién intentas decirle que estás enamorado? No robarás. Puedes ponerlo a disposición, hasta que un día suceda algo y entre. Conocí a una mujer ella nunca estuvo casada, en Manchester, y había un chico al lado, vivieron uno al lado del otro durante años, siempre están, de pared a pared. Vecinos. Y ella no tenía ninguna intención y él estaba tan enamorado de ella, que no podía, tenía miedo de que ella lo rechazara. Hasta que después de 10 o 20 años, él se arma de valor y va y le dice, sabes, te amo y quiero. Ella dice, hombre estúpido, deberías habérmelo dicho hace 20 años. He estado esperando eso de ti. Pero estaba demasiado asustado para preguntar. Y finalmente se casaron. Y fue un sentimiento increíble el de estos amándose, pero teniendo miedo de decírselo, y vivieron 20 años, amándose en secreto o sin decírselo al otro. Pero si hubieran sabido transferirse la energía del amor el uno al otro, de la manera que nosotros sabemos, y estuviera ahí y la recibiera, habrían cambiado muchas cosas para ellos. Y tenemos que poder hablar de nuestro amor. Si no podemos, tenemos miedo de él, nos escondemos detrás del alma. Y es una situación muy extraña con estas cosas. Amar ocultando y elevando el alma que se convierte en saber que amas a alguien. Este es el momento de comer la comida, y da hasta la mitad de la boca. Solo porque crees que tienes boca, puedes alimentarla con la mano. Trate de ser directo. Elevación, ustedes pueden elevarse tanto como quieran, pero esa alma no se eleva al nivel de querer amar. Lo que esperarás como amor. Y a veces te quedas callado, pero esperas que suceda. A veces lo pones sobre la mesa y sucede porque es mutuo. Y no trates de elevar el alma de la persona, porque podría elevarla y amar más a alguien más. Tengo una regla y siempre vivía según esa regla. Pregunta siempre. Y nunca se sabe qué se esconde y cuál es el motivo para recibir ese amor. Y puede cambiar tu vida. Y obtendrás lo que has estado esperando toda tu vida. Pero no intentes elevar el alma que alcanza para comprender tu alma. Puede que levante el alma, todavía la levanta, pero se enamora de otra cosa. Preguntad, y si sois de la misma fuerza, cuando estéis juntos, entonces podréis elevar el alma para ser, y amaréis a través del alma. Y si tienes suerte, llegas a ese punto, a ser amado y a dar amor con ello. Pero no confíes en el alma solo porque sabes una manera de hacerlo. Podría funcionar en el efecto contrario. ¿Alguna otra pregunta? P.
señor Kese, con respecto al compañero solar o segundo sol. Lo verifiqué y los científicos dicen que el ciclo tiene una duración de 26 millones de años y el más reciente fue hace 11 millones de años. Y usted dice que llegará en décadas, entonces, ¿los científicos están pasando por alto algún otro factor? Y encontramos esta estrella, ¿qué tan brillante es y en qué orientación? ¿Cómo encontramos la estrella? ¿Qué tan brillante es? ¿Y qué orientación? Casi, vi esta pregunta en un chat privado y pedí que se hiciera pública. Vamos, ¿estamos al borde o estamos en el proceso de ciclo de interacción de lo que llamamos el sistema solar, un sistema solar gemelo? Sabemos que cuando ampliamos esto al conocimiento, los científicos nos dicen que 26 millones de años y nosotros somos 11 millones, en realidad estamos muy cerca de eso. La razón de esto es que vemos ciertas cosas que suceden en la dimensión universal. Y al mismo tiempo, los 26 millones, digan lo que digan, se mantuvieron en un ciclo, pero mientras el medio ambiente se mantuviera unido. Tenemos, como sabemos, una galaxia empujándonos, en dos dimensiones, lo que esperamos que suceda, yo lo llamo, colusión, dentro de tantos millones de años, o lo que sea. Simplemente no entra, crea condiciones. Y esa interacción de las galaxias ha empujado a las estrellas a cerrarse en compresión. Y esta es la razón por la que los 26 millones de años normales, en las condiciones normales de lo que ustedes llaman nuestro sistema solar, ya no se aplican. No se puede tomar una pieza a la medida, hay que mirar el panorama total. Creo que si sigues, como lo llamas, en Wikipedia, o lo que sea, y ves cómo, como llaman, nuestra Vía Láctea está en camino de colusión, simplemente no afecta a muchos campos, a muchas de las cosas. Muchas estrellas en la estructura comienzan a moverse y cambian el patrón normal, y estamos en esa fase de patrón anormal. Y se reducirá drásticamente. Si nos fijamos en la posición de nuestra galaxia y la galaxia que se acerca a ella, es una situación normal, lo que llamamos batalla de gigantes. Esto simplemente no sucede, no es un auto que aparece de alguna parte. Esta interacción de los campos mueve muchas cosas de un lado a otro. Y en parte, en cierto modo, esto que llamamos calentamiento global, que empuja a la Tierra hacia adentro por fracción, es parte de este proceso. Según el informe, este febrero que acabamos de pasar hace unos días es uno de los más cálidos jamás registrados. El calentamiento global no es solo lo que usted crea y produce una gran cantidad de CO2, son otros factores. Y esta es la razón por la que explicamos esto. No va a pasar mañana. Pero es un campo magnético enorme, el que influye en el movimiento y la dirección de nuestra galaxia. Y. Es un globo, al presionarlo todo lo que hay dentro se mueve con él. Y esta es la razón por la que los 26 millones no se aplican. Eso estaba en condiciones normales. O tenemos que negar que haya una colusión de, como ustedes la llaman, las galaxias en los próximos millones de años. Y luego diga, está bien, ¿por qué crees que no es el momento? Se trata de un panorama más amplio. También tenemos el jugo de escarabajo, que está listo para convertirse en supernova, aparentemente en cualquier día, por lo que podría ser. Podría ser miles de años, o podría ser todos los días, cualquier día. Que explicarle a la gente qué es el jugo de escarabajo, que entiendan. Es una de las estrellas de la constelación de Orión. Y se ha observado durante muchos años, y ven que su luz se apaga, más o menos, y luego se vuelve más brillante, periódicamente. ¿Cuál es la indicación? El señor que se comenta al fondo, de la estrella gigante roja, preparándose para explotar, básicamente. Y cuando lo haga, dicen que será tan brillante en nuestro cielo como lo es ahora la luna. Entonces, ese será un gran cambio, un gran evento en nuestra historia, sin duda. Casi, pero tenemos que entender, mirar la estructura más grande, no una parte de ella.
Incluso si decimos que la colisión de la estrella gemela con el Sol, hay que entender qué es. No solo. Es un sistema dinámico. Nosotros presionamos en la medida en que eso nos presiona y en que nos empujan. ¿Somos nosotros los que estamos soportando la presión o los que la estamos ejerciendo sobre el sistema gemelo? Y luego vemos un efecto diferente. Cuando su dimensión gemela, nosotros, nuestro sistema solar, presione al otro, veremos la creación de muchos sistemas planetarios nuevos, lo que llamamos en el borde del sistema solar. Cuando la dimensión del campo viene desde el otro lado, que la otra formación estelar está ejerciendo presión sobre nuestra SF, vemos una gran cantidad de material flotando hacia el centro. Entonces, con la flotación o creación de lo que llamamos una gran cantidad de satélites en el borde del sistema solar, en una posición, podemos saber la dirección de donde viene la presión del campo. Y si tenemos demasiados satélites en los límites de nuestro sistema solar en cierto sector, incluso podemos decir en qué dirección está esta hermana gemela viniendo a nosotros. ¿Está por encima de, como ustedes lo llaman, la izquierda, la derecha, la cima? Y si es al revés, observamos el crecimiento de los meteoritos. Y todas estas rocas que se mueven hacia él. Centro de lo que ustedes llaman el sistema. Porque están intentando pasar. El globo. Está empujado hacia el lado equivocado. Pero nos acercamos a la Semana Santa. Y todos habéis jugado al juego de los huevos de Pascua. Depende de qué huevo es más fuerte, cuál se romperá y cuál ejerce presión. Entonces, si cuando nuestros científicos adquieren conocimientos y mantienen la observación de los límites de nuestro sistema solar, en el sistema planetario y lo que llamamos, una pequeña creación de una cantidad enorme de mayor tamaño, lo que llamamos estructura planetaria, o escombros, conocemos la presión viene, de qué manera viene, y cómo se crea, y lo mismo. ¿Estamos presionando o estamos recibiendo presión? Son muchas cosas, pero lo que vemos en este momento es que no es tanto el sistema gemelo. No más rotación, normal, esta es la absorción, el esfuerzo de los campos de la galaxia que cambia las cosas. Tienes que darte cuenta de que cuando miramos este sol y vemos ciertas luces. Cuando nos sentamos frente al sol en un campo de fuerza diferente y observamos lo que ustedes llaman campos del centro, vemos una visión totalmente diferente de la galaxia. Estamos al margen en la oscuridad. Cuando te sientas en el centro con el campo plasma del sol, verás el sol, por el cual nuestro sol está iluminado, debido a ello. Y un día les explico esto es como ven el sol brillando con la interacción de los campos de la Tierra. Cuando estés en el sol, verás el centro de la galaxia, que se ilumina y que tan lejos estás de él, y cómo se ilumina, en qué dirección, dimensión, te dará tu posición exacta con respecto al centro, o al centro de la galaxia. Estos son los conocimientos que el hombre obtendrá muy pronto, a medida que se conviertan en pasajeros del universo. ¿Alguna otra pregunta? P. Si la vida se interrumpe, como por ejemplo un terremoto, ¿perderá algo la evolución general del universo? K. No. ¿Qué es una mota de polvo? R. Entonces, ¿unos pocos humanos aquí y allá realmente no hacen mucha diferencia para el universo? K. No hay mucha diferencia. No precisamente. El alma del hombre lo hace, lo que se creará a partir de él, pero no como una estructura física de las cosas irá cambiando, debido a... ¿Qué poco polvo hay ahí, como lo llamas? Ya sabes, es como si llevaras un saco de semillas. Está ahí, no hace nada. Hasta que alguien lo golpea y la semilla sale, y una vez que tocan el suelo, comienzan a crear flores y lo que sea. Ese saco de semillas por sí solo no tiene significado, simplemente está ahí, es un saco. ¿Sí entiendes? Entonces, cuando sus semillas, cuando el alma del hombre se libere y se extienda por el suelo, en los terrenos del universo,
entonces verán de qué flores surgirán. Y no hará mucha diferencia ese saco de semillas. Por sí solo, está en el estante, sentado en el medio, sin hacer nada en el estante de la cocina, hasta que lo siembras. Y si el saco cae en un contenedor y desaparece, no lo verás. Pero si se rompe, entonces verás qué semillas, qué flores brotarán. R. Entonces, en cierto modo, un terremoto o algunos de los traumas en el planeta podrían ser realmente beneficiosos para la evolución del universo. Ayudará a derramar esas semillas y sacarlas a la luz. Casi, más o menos está ahí. Así que cree más accidentes para sacar a más personas. R. Bueno, los humanos simplemente tienden a quedarse sentados como si fueran una bolsa de semillas, y no hacer nada hasta que llega la necesidad, y de repente tienes que entrar en acción, y tal vez sea necesario un trauma para que hagamos eso. K, al fin y al cabo, es la fusión de muchas cosas. Está sacando a la luz muchas cosas. Y a veces parece malo, pero termina siendo bueno. Y depende de la alegría que te brinde. ¿Es solo una semilla en el suelo? ¿Es tierra firme, no pasa nada? ¿O la semilla cae en el agua, en la tierra adecuada, y luego florece como flores? Entonces mucho no tiene que ver con la semilla, es el mismo entorno en el que cae la semilla y lo que crea. E incluso al final, cuando creas esa flor, la belleza está en los ojos del espectador y en lo que puede obtener de ella. ¿Alguna otra pregunta? R. Gracias, señor que sé. Creo que hemos cubierto las preguntas de hoy. K. Muchas gracias. Creo que celebraremos nuestro verdadero 10º aniversario en Sanya la próxima semana, el próximo jueves. Y tratamos de, como usted lo llama, compartir más conocimientos y comprensión. Y llegar a un punto de comprensión total de lo que hace y lo que puede hacerse. Muchas gracias por hoy. Y espero abrirte los ojos a tus propias capacidades en la primera parte. Fue muy iluminador para ustedes, si entendieron que su sueño de crear lo que deseaban, un ovni en la dimensión física, no puede ser posible si no lleva su alma. Y entonces, ¿qué se manifestaría a partir de su interacción? Muchas gracias y nos vemos, esperemos que la semana que viene. R. Mis mejores deseos para las actividades de la próxima semana y cómo se presentará todo al mundo. Casi, tenemos gente que viene de todo el mundo. Y chinos que vienen de su mundo, y es un encuentro de China, lo que llamamos gente, enamorada del conocimiento y la cultura de la Fundación QC. Y lo que es, tenemos funcionarios del gobierno y de diferentes sectores que estarán entre los buscadores de conocimiento sin que ellos lo sepan. Y están allí para observar su posición y el estado en función del número de casos. Y con suerte tendremos otras personas en vivo en línea, así que sea lo que sea, será una presentación fantástica. Además, estoy deseando que llegue Sanya, porque sé que cambiará las reglas del juego. Es un verdadero cambio de juego. Y algunos de ustedes entenderán cuando se cambien los juegos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. R. Está bien, gracias señor que sé. La semana que viene será el horario habitual, supongo que a las 9 de la mañana. Casi. Sí. Hoy tenemos que estar presentes en alguna parte, por la acción de algunos de nuestro pueblo. Y los negocios por otro lado, nada que ver con las otras cosas. Fundación que sé, cuanto más grande se vuelve, mayor problema se crea de diferentes maneras. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. 528 KSW 7 de marzo de 2024. Fin.